Hola familia de ingenieros, en este video se analizará el funcionamiento de un disyuntor trifásico 480 voltios de corriente alterna. Quédate hasta el final porque realizaremos algunas pruebas y sobre todo intentaremos provocar fallos para observar el comportamiento del disyuntor. Bienvenidos. La diferencia de potencial entre dos puntos y la circulación de corriente eléctrica que se genera cuando estos dos puntos entran en contacto para alimentar una carga por medio de unos conductores se le conoce como energía eléctrica. Y desde sus inicios lo que se ha buscado es justamente proteger o aislar la circulación de esta corriente eléctrica, desde que se la genera o almacena hasta el punto de consumo. Uno de los elementos de protección fundamental en las instalaciones eléctricas es el disyuntor o breaker, con una corriente nominal de 20 amperios y una curva tipo D. Si aún no has visto el video número 1, te invito a que lo revises para que tengas una idea más clara. En la descripción y en la parte superior del video te dejo el enlace del video número 1. Ahora te mostraré en este video número 2 su instalación, su puesta en operación, mediremos el voltaje, la corriente y buscaremos la forma de provocar un fallo para que el disyuntor o breaker abra o interrumpa el circuito eléctrico, ya sea por sobrecarga o cortocircuito. Existen un sinnúmero de disyuntores o breakers eléctricos que son utilizados según su necesidad o aplicación. Hablo específicamente sobre el tipo de montaje y la forma. En nuestro caso podemos visualizar que contamos con un disyuntor para un montaje en rielding. En esta zona observamos que cuenta con dos pestañas de plástico con un diseño que permite trabarlas linealmente a través de esta sección cóncava como la que observas justamente aquí. Por ejemplo, si dejamos en esta posición, por llamarlo de alguna manera, lo vamos a decir que se encuentran cerradas las pestañas, entonces podemos instalar directamente en el rielding, ya que estas pestañas intentarán abrirse mientras presionamos el disyuntor para que se ajuste en el rielding, y lo hacemos de la siguiente manera. Este rielding estará instalado en la base del tablero o donde se encuentre para ubicar justamente el disyuntor. Lo que hacemos es coincidir justamente la parte inferior del disyuntor tal y como observas, y lo que haremos es hacer un poco de presión para que justamente quede sujeto en el rielding. Una vez instalado, para poder retirar el disyuntor o breaker es necesario que utilicemos un desarmador plano para abrir las pestañas y facilitar su desmontaje. Por ejemplo, debemos proceder de la siguiente manera. Realizamos una pequeña presión para poder abrir las pestañas y estará listo para ser removido. Otra forma de instalar puede ser con las pestañas abiertas y luego podemos cerrarlas una vez que se encuentren en el rielding. Me refiero a lo siguiente: las pestañas están abiertas de esta forma, colocamos el disyuntor en el rielding y finalmente cerramos las pestañas una por una con este desarmador plano o ya sea con la mano. Por ejemplo, si utilizo el desarmador plano, lo que haré es empujar y las pestañas quedarán cerradas y así el rielding sujetará muy bien y de forma firme al disyuntor. Circuito eléctrico. Luego de explicarte la sujeción, vamos con la parte del circuito eléctrico. Como puedes visualizar, tenemos montado todo el circuito eléctrico para alimentar una carga inductiva, en nuestro caso un motor trifásico de 5 HP. Te explico la configuración de los conductores. Se está utilizando un multiconductor de 4 cables que tienen un calibre 10 AWG cada uno y permiten un voltaje de hasta 600 voltios. Por este multiconductor ingresa la energía eléctrica a través de este conector para el disyuntor trifásico y hemos colocado una correa plástica en color fosforescente para poder identificar la entrada de energía eléctrica. Luego, por este otro multiconductor en una correa plástica en color celeste, se conecta entre la salida del disyuntor, que sería justamente la de aquí, y la entrada de este guardamotor. Finalmente, este otro multiconductor con una correa plástica en color blanco, como la que se observa aquí, sirve para alimentar nuestra carga desde la salida del guardamotor hasta la entrada aquí en las borneras del motor trifásico de 5 HP. Te especifico que para todos los multiconductores se considera R, S y T para el blanco, rojo y negro respectivamente, y están etiquetados de esta manera como la que se visualiza aquí en este conductor: R, S y T. Respecto al cable de tierra, lo hemos colocado a través de esta bornera que está entre el disyuntor y el guardamotor. Ahora bien, en un principio el disyuntor será el encargado de proteger y alimentar al motor, ya que como provocaremos un arranque directo, quiero decir que en este caso, para esta carga, el disyuntor será el encargado de cumplir la función de energizar o no al motor, pero sin antes comentarte que hemos añadido un elemento adicional entre el disyuntor y nuestra carga, que es un guardamotor de hasta 10 HP a 480 voltios de corriente alterna. Esto con el objetivo de proteger al motor trifásico. Como sabrás, normalmente se debe cerrar el disyuntor para energizar el circuito y luego el guardamotor sería el encargado de energizar o no al motor. Pero en esta primera prueba el guardamotor estará cerrado y el disyuntor se comportará como un elemento de mando, con el objetivo de analizar justamente su comportamiento. Carga motor trifásico. Ahora revisaremos nuestro motor para analizar el consumo de corriente
y la configuración de su conexión. Por ejemplo, en esta zona podemos observar que el motor tiene una potencia de 5 HP y que puede trabajar tanto en 60 Hz como en 50 Hz. En nuestro caso tenemos 60 Hz. También nos indica en su placa que puede alimentarse en bajo y alto voltaje. Por ejemplo, de 208 a 230 voltios para bajo voltaje y 460 voltios de corriente alterna para alto voltaje. En nuestro caso tenemos una configuración para un alto voltaje, lo que significa que realizaremos una conexión como se indica en esta otra etiqueta. Vemos que especifica que debemos unir los cables 6 y 9, el cable 5 y 8 y el cable 4 y 7. Estos empalmes lo tenemos realizado por medio de estos capuchones. Y nuestros cables 1, 2 y 3 debemos unir respectivamente con nuestros conductores R, S y T respectivamente. Los números que estamos hablando están especificados en cada uno de los conductores, que son los cables que salen directamente del bobinado del motor. Equipos utilizados. Ahora te hablaré de los equipos utilizados. Tenemos un multímetro Fluke 375 en donde su pinza amperimétrica está conectada a una de sus fases para medir el amperaje. Y las puntas nos permitirán medir el voltaje entre dos fases, como observas aquí a la salida del guardamotor. También hemos añadido un detector de la marca Ideal con el modelo 61521 para indicarnos en qué sentido está girando el motor, en donde sus puntas están conectadas en la configuración R y T respectivamente, tal y como observas en los colores rojo, amarillo y azul. Este detector nos permite conocer si se fue alguna de las fases en cualquiera de estos LEDs de aquí, y en esta zona nos indica mediante este otro LED en qué sentido está girando el motor, sea en sentido horario o sea en sentido antihorario. Una vez que hemos detallado la sujeción del disyuntor, la instalación eléctrica y la función de los equipos, procedemos a realizar las pruebas correspondientes para ver cómo responde nuestro disyuntor. No te olvides que la electricidad es peligrosa y puede causar daños irreversibles en una persona. Debes contar con el conocimiento adecuado, estar calificado y ser competente para realizar instalaciones eléctricas. Por esta razón, siempre debes trabajar sin el suministro de energía. Por ejemplo, en nuestro caso, el disyuntor se encuentra abierto, por eso tenemos la manija en esta posición. Y además, en estos orificios se observa en color verde, justamente aquí, que el disyuntor se encuentra abierto. Primero colocamos en la posición cerrada el guardamotor para que el disyuntor sea quien alimente, proteja y se comporte como un elemento de mando, lo cual no es correcto, pero queremos ver qué sucede. Ahora, vamos a cerrar el disyuntor y observamos aquí en el multímetro el amperaje máximo alcanzado. Recuerda tener mucho cuidado, ya que al ser un arranque directo, el motor tiende a moverse bruscamente, lo cual puede tener un sacudón al inicio. Vamos con la primera prueba. Cerramos el disyuntor y observamos en el multímetro que tiene un amperaje máximo alcanzado, y procedemos con lo siguiente. Sujeto con la mano derecha justamente el motor porque el sacudón será bastante fuerte. Luego de esta primera prueba puedes observar justamente aquí que hemos realizado la configuración para que nos permita medir el amperaje en corriente alterna y también saber si existe un mínimo y un máximo aquí del amperaje. Por ejemplo, si ingreso a la configuración y veo cuál es el máximo, veo que ha alcanzado 26.7 amperios. Ahora tú te harás una pregunta y dirás, pero si la corriente nominal de este disyuntor es de 20 amperios, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que no se haya abierto el circuito? Y hablemos sobre esto. En el primer video se especificó que el disyuntor tiene una curva tipo D, lo que quiere decir que puede soportar de 10 a 20 veces su corriente nominal. Y justamente este tipo de elementos con la curva tipo D evitan disparos molestos y son utilizados en aplicaciones tales como estos motores o como en nuestro caso que tiene esta carga inductiva de una potencia de hasta 5 HP en donde existen altas corrientes de irrupción. Por esta razón el disyuntor no ha saltado. En unos próximos videos analizaremos otros disyuntores con las curvas del tipo B, C y D para realizar una comparativa. Ahora, una vez que te he explicado esta corriente, entenderás que es la corriente máxima que ha alcanzado en un inicio, así que esa es la lectura que ha hecho el multímetro. Quiero decir que existirá una corriente que se mantenga estable luego del arranque y vamos a ver cuál es esa corriente. Por ejemplo, si vuelvo a arrancar en este caso y vuelvo a cerrar el disyuntor, presiono con la mano derecha por si vuelve a saltar como lo viste y lo hago. Ahora, por ejemplo, tú puedes observar aquí en esta zona que tiene un consumo estable de 2.7 amperios y eso tiene coherencia, ya que la corriente que viste hace un momento era la corriente en un inicio que tiene sobre el arranque del motor, en donde existe un consumo máximo de esa corriente. Así que ahora que ves que se encuentra estable, puedes observar que tiene un consumo de máximo 2.6 amperios. Ahora analicemos la función que cumple este tester y para ello tengo que volver a arrancar el motor, así que voy a volver a cerrar el disyuntor, sostengo con la mano derecha el motor y lo hago de la siguiente forma. Como puedes observar, el motor acaba de arrancar, así que lo que puedo visualizar en esta zona es que tiene 3 LEDs. Estos LEDs nos permiten saber si una de sus bases se fue y por otro lado este botón en color rojo, mientras lo presiono, puedo enterarme en qué sentido está girando y si toda la instalación se encuentra de manera correcta. Por ejemplo, si presiono el test, puedes observar que gira en sentido antihorario. Entenderás que para yo hacer que gire en el sentido contrario, en el sentido horario,
lo que haré es tan solo invertir una de sus fases. Así que este es un equipo muy interesante para las instalaciones eléctricas cuando tienes una manera de visualizar en qué sentido está girando o no un motor. Es importante aclarar que esta no es la forma correcta de arrancar un motor, ya que como pudiste apreciar en un inicio, el motor tiene un altísimo consumo de corriente, resaltando que el motor no tiene ninguna carga, o sea, aquí en su eje no existe ningún elemento, así que ya podrás sacar tus propias conclusiones y tener una idea del consumo de corriente cuando se le conecte una carga. Esta corriente puede llegar de 5 a 8 veces su corriente nominal, lo que provoca daños irreversibles en su estructura electromecánica y acorta la vida útil del mismo. Por esta razón, es importante utilizar arrancadores suaves o variadores de frecuencia, que son dispositivos que permiten suplir este tipo de inconvenientes y proteger los motores eléctricos. Luego de estas dos pruebas puedes observar que el comportamiento del disyuntor trifásico de 20 amperios a 400 voltios de corriente alterna con la curva tipo D es el correcto y además es ideal para alimentar y proteger cargas inductivas. No te olvides que sí o sí debe estar un elemento de protección en nuestra instalación eléctrica y además debe estar muy bien dimensionado en conjunto con el conductor eléctrico para proteger las cargas de nuestra instalación. Si tienes alguna duda, observación o aporte, déjanos tu comentario. No te olvides de suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque seguiremos aportando con una serie de videos sobre automatización y control, automática y robótica e instalaciones eléctricas residenciales e industriales. Hasta pronto, familia de ingenieros.